El cono de la incertidumbre, el COCOMO 2 para obtención de estimaciones de 3 puntos. Hola, bienvenidos. En la lección anterior se comentó que el COCOMO 2 ofrece beneficios incluso si no se utiliza de manera completa. Esta lección aborda una de estas aplicaciones. Es la utilización de parte de COCOMO 2 para obtener estimaciones de 3 puntos de una manera más ágil y transparente si comparamos esta solución con el método Delphi. En esta lección nuestro objetivo es describir marcos en el desarrollo en términos de los objetivos y niveles de información correspondientes. Explicar que la incertidumbre y la distancia entre estimaciones optimistas y pesimistas es mayor, cuanto menor es el nivel de información. Presentar las franjas de incertidumbre ofrecidas en el COCOMO 2 y orientar en la obtención de estimaciones optimistas y pesimistas y a partir de ellas en el cono de la incertidumbre. Aplicar el conocimiento sobre el PERT y la distribución de probabilidades en la obtención de probabilidades asociadas a metas establecidas a partir de estimaciones o el inverso. Comparar los datos de COCOMO 2 con datos similares de la NASA e inspirarte a construir tu cono de incertidumbre. El COCOMO 2 como herramienta para obtener una estimación de 3 puntos. Entonces vamos a empezar considerando una estimación más probable de 800 hombres hora. Una primera referencia que el modelo nos proporciona es que la amplitud presente en el 80% de los casos de desarrollo en una etapa de idea entre el 0,25 veces y 4 veces la estimación más probable. Por lo tanto, si consideramos 800 hombres hora como la base para derivar las estimaciones optimistas y pesimistas, tendremos 200 hombres hora como la estimación optimista y 3200 hombres hora como la estimación pesimista. Aparentemente este intervalo puede parecer muy amplio, demasiado amplio para los objetivos típicos en el ambiente comercial. Sin embargo, ambos extremos son improbables de materializarse. La tendencia es que conforme se aproxima a la estimación más probable de materializarse, esto se indica en esta curva de probabilidad derivada del PERT, que destaca los puntos con 25%, 50% y 75% de probabilidad de no subestimarse. La misma información se puede organizar en forma de una tabla como esta. En ella se verifica la estimación asociada al riesgo de subestimar. A pesar de la estimación de 3.200 hombres hora estar en el rango de la estimación más común en el 80% de los casos de desarrollo, la estimación de cerca de 1.800 hombres hora agrega 90 en 100 casos en esa franja. Por el momento vamos a reservar el gráfico con la distribución de probabilidades ofrecida por el COCOMO 2 para el momento de una nueva idea de negocio y seguir adelante para evaluar cómo se comporta la incertidumbre a medida que se avanza en el desarrollo. Digamos que esa idea prosperó y se decidió a invertir en su desarrollo a través de un anteproyecto. A su final, lo que corresponde al marco de inicio de la concepción cuando se utiliza el proceso unificado, se espera obtener el compromiso para soportar el inicio del desarrollo, lo que corresponde a alcanzar los objetivos de identificar o obtener los objetivos, alcance y frontera candidatos para el desarrollo, las partes interesadas claves identificadas y los recursos comprometidos para la iniciación exitosa del desarrollo. De manera análoga a la determinación de las bandas cuando dé una idea de negocio, al final del anteproyecto también es posible hacer lo mismo. Sin embargo, el intervalo es mucho más estrecho después de las inversiones y decisiones tomadas en el anteproyecto. Si la estimación más probable aún se mantiene en 800 hombres hora, entonces el intervalo para estimaciones optimistas y pesimistas se encuentra delimitado por la mitad y el doble de este valor. Es decir, resuelta en el intervalo entre 400 y 1600 hombres hora. Si aplicamos el PERT, entonces podemos derivar una curva de probabilidades como la que se muestra en el gráfico y en la tabla correspondiente. A pesar de que los 1600 hombres hora son la estimación pesimista, es extremadamente improbable y una meta establecida alrededor de 1000 hombres hora ya presenta una probabilidad del 80% de no estar subestimada. Vamos una vez más reservar esta curva de distribución de probabilidades asociada al marco que delimita las condiciones necesarias para la iniciación o el IRR. Al final de la iniciación se debe alcanzar el marco denominado LCO u objetivos del ciclo de vida. Su objetivo es clarificar el alcance, los objetivos del proyecto y la viabilidad de la solución propuesta. Para verificar si ese objetivo ha sido alcanzado, se debe entender qué construir, determinar una visión general incluyendo el alcance del sistema y sus fronteras, identificar las partes interesadas y los criterios de éxito, identificar las características clave, decidir cuáles son los requisitos más críticos, determinar al menos una solución posible, evaluar si la visión es técnicamente viable. Esto puede implicar la identificación de una arquitectura de alto nivel candidata
la realización de prototipos como pruebas de concepto o ambos. Y finalmente, entender las estimaciones de alto nivel para el costo, plazo y riesgos asociados con el proyecto. Una vez más, como consecuencia de las decisiones tomadas en el proceso y del mayor nivel de información alcanzado, hay un menor nivel de incertidumbre y esto refleja en las estimaciones optimistas y pesimistas. En este punto de la evolución de desarrollo, las estimaciones pesimistas y optimistas se encuentran entre 2/3 y 1,5 la estimación más probable. Es decir, si la estimación más probable es de 800 hombres hora, entonces la estimación optimista es de 536 y la pesimista es de 1200 hombres hora. Si aplicamos el PERT, llegamos a la curva de probabilidades y la respectiva tabla, que puede ser usada de la misma forma ilustrada en la tabla de evolución anterior. Vamos a reservar esta distribución asociada a los riesgos del final de la iniciación y ya se puede notar una tendencia que se forma en el sentido del estrechamiento del intervalo entre las estimaciones pesimistas y optimistas. Esta lógica también se verifica en un desarrollo ágil y corresponde al trabajo necesario para la generación de un backlog de producto adecuado para el inicio del desarrollo ágil. La siguiente fase del desarrollo tiene el énfasis en la definición de la arquitectura en el proyecto físico, si las metodologías interactivas incrementales no se utilizan. En el proceso unificado, esa fase es denominada elaboración y el marco que delimita su término, arquitectura del ciclo de vida o LCA. El objetivo que debe ser alcanzado en ese marco son los objetivos y el alcance detallados, la elección de la arquitectura y la resolución de los ítems de mayor riesgo. Tener un buen entendimiento de la mayoría de los requisitos permite crear un plan más detallado y obtener la aprobación para la continuidad del proyecto. Garantizar un entendimiento profundo de los requisitos más críticos a ser validados por la arquitectura. Diseñar, implementar, validar y establecer una línea de base para la arquitectura. Diseñar, implementar y probar una estructura esqueleto. La funcionalidad no está completa, pero la mayoría de las interfaces entre las partes están implementadas y aprobadas. Mitigar riesgos esenciales para producir un cronograma y presupuestos con agudeza. Varios riesgos técnicos se abordan como resultado del detalle de los requisitos y del diseño, implementación y pruebas de la arquitectura. Refinar y detallar el plan de alto nivel del proyecto. Ciertamente en este punto de la evolución, los riesgos y la incertidumbre son mucho menores. De acuerdo con el COCOMO 2, cuando un desarrollo alcanza esos objetivos, el intervalo entre la estimación optimista y pesimista se define en términos del 80% y 125% de la estimación más probable. En el ejemplo donde se considera una estimación más probable de 800 hombres hora, las estimaciones estarían entre 640 y 1000 horas. Aplicando la distribución del PERT, tenemos esta distribución de probabilidades y la respectiva tabla con la probabilidad de no subestimar asociado a diferentes estimaciones. Al colocarlas en el contexto de las demás distribuciones presentadas en los marcos anteriores, queda bien claro cómo es razonable el embudo que se forma indicando la disminución de la incertidumbre conforme se avanza en el desarrollo. Por supuesto, estos marcos no se separan. Si adecuamos la figura resultante de los niveles de incertidumbre en cada marco proporcionalmente al tiempo que se gasta para el desarrollo, llegar en cada uno y de ahí echar la figura resultante, entonces llegamos al cono de la incertidumbre del COCOMO 2. Una pregunta legítima es si estas referencias son válidas universalmente, si corresponden a lo que se practica en un caso de estimación en particular. La recomendación es evaluar si hay datos históricos de referencia en su organización y en lo que se refiere a los errores entre las estimaciones más probables originales y el efectivamente alcanzado. Si hay, nada mejor que trabajar con esos datos, considerando que no ha habido algún cambio significativo en la forma de trabajar. De lo anterior, la única alternativa o complemento a la intuición de cada uno son referencias externas como las que presentamos. Además de los marcos presentados en esta exposición y que se derivan del proceso unificado, el COCOMO 2 busca conciliar marcos de metodologías secuenciales. Este diagrama ilustra el posicionamiento de los hitos del desarrollo secuenciales junto a los marcos del RUP en el cono de la incertidumbre. A los efectos de referencia se presentan los nombres que describen cada una de estas siglas utilizadas. El COCOMO 2 no tiene la exclusividad sobre el cono de la incertidumbre. Hasta cuando se discute béisbol, él se aplica. Como otro ejemplo del cono de incertidumbre, presentamos el de la NASA. Observe que los intervalos indicando la incertidumbre son incluso más amplios que los propuestos en el COCOMO 2. Si pensamos en el negocio de la NASA, tiene sentido que se tome bastante en serio la cuestión de la gestión. Esta lección presentó el cono de la incertidumbre como parte de la definición del COCOMO 2. Hecho esto, percibimos que hay
Hay aplicabilidad del COCOMO 2 por la simple utilización del cono de incertidumbre conjuntamente con el PERT para derivar estimaciones optimistas y pesimistas sin la necesidad de una evaluación de abajo hacia arriba de las actividades del proyecto. Con las referencias del nivel de riesgo en diferentes marcos del desarrollo en el cono de la incertidumbre, se viabilizan los beneficios de las estimaciones de 3 puntos en un enfoque de arriba hacia abajo, como es necesario en momentos preliminares del desarrollo. Se hace más práctica la producción de estimaciones asociadas a una probabilidad, si no factible, es decir, de otra forma sería inviable obtener esa información. Con ello, se promueve más fácilmente el desplazamiento de la decisión sobre el grado del riesgo aceptable del técnico para aquel con esa responsabilidad en el negocio. Gracias por su atención y diviértete con los ejercicios. Cuenta con nosotros en lo que necesites. Gracias.